Muy buenas noches, licenciada, compañeros. Correspondiente al curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. A continuación vamos a presentar las respuestas a nuestro ensayo sobre los principales problemas en el Perú actual. Somos el grupo número 7 y sus integrantes son el señor Jorge Flores Mamani, la señorita Úrsula Juliana Mamani Chucos y quien les habla, Giancarlo Junior Cutipara. A continuación, doy pase a mi compañero Jorge Flores para que inicie la ponencia. Jorge. En base a la pregunta, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Hemos tomado una postura en base a que en el Perú, desde sus inicios, desde los inicios de la época republicana y a lo largo de su historia, nos hemos topado que tiene una gran diversidad cultural, que en el pasar de los años hemos tratado de unir para, para formar una gran nación. Sin embargo, todo esto se ve solo como una utopía, ya que nos ha tocado enfrentarnos a múltiples retos y desafíos para tratar de estrechar las grandes brechas de la desigualdad socioeconómica que existe. Ahora, ante la inestabilidad política que estamos padeciendo en estos últimos gobiernos, principalmente por causa de la corrupción y su consecuencia más resaltante, la desigualdad socioeconómica. Nuestra postura asumida por el equipo es que al identificar el problema de la inestabilidad política a causa de la corrupción, que no se nota el cambio en cada gobierno y la crisis que atraviesan. Todo ello nos ha llevado a consecuencias nefastas en la sociedad, sobre todo en la sociedad. Y uno de ellos es la permanente desigualdad socioeconómica que se ha ido acrecentando hasta nuestros días. A continuación le doy paso a mi compañera con la siguiente pregunta. Gracias. La siguiente pregunta se basa en tratar sobre las referencias bibliográficas que hemos tenido en cuenta para nuestro ensayo. Y podemos nombrar a Jaramillo Guamán en el libro que trata sobre la historia económica del Perú entre la Gran Depresión y el reformismo militar de 1930 a 1980. Este libro, con ediciones del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto de Estudios Peruanos, nos ha servido para tener referencia de cómo ha ido mostrándose la parte de la economía frente a diferentes crisis que se ha atravesado en estos periodos en el Perú y cómo también se ha ido comportando y afectando a la sociedad en la parte económica, ¿no? Ya que nosotros estamos tratando este punto de la desigualdad socioeconómica. El otro punto que estamos tratando es sobre la inestabilidad política. Y para ello hemos identificado que viene a ser su raíz la corrupción. Es lo más resaltante, ¿no? Y por ello hemos también utilizado el texto de Quirós Alonso, que trata sobre la historia de la corrupción en el Perú y en el cual hemos podido analizar y ver, ¿no? Cómo la corrupción en cada época desde el virreinato se ha estado dando en diferentes periodos y también habían puntos estadísticos que nos hacían ver que en la época de Leguía, en el decenio, fue el primer hecho de corrupción escandaloso, grande. Y ya en nuestro ciclo fue el de Alberto Fujimori y Montesinos, ¿no? Igual también una década de corrupción que ha dejado en nuestro país como un cáncer, ¿no? Que ha entrado a todos los poderes del Estado. Entonces, esos son los textos que más podemos resaltar, que nos ha servido de base para el trabajo. A continuación, compañero Giancarlo va a responder las siguientes preguntas. Gracias, Úrsula. Como siguiente interrogante, tenemos cuáles han sido los cambios que hemos identificado como equipo sobre el tema desarrollado en cuanto al ensayo
pero en la actualidad. Si es bien, los cambios no se han dado, no son muchos, pero sí tenemos uno muy importante, y es que si es que en todos estos gobiernos, en todos estos años, las necesidades se han incrementado, pero no han sido escuchadas. A raíz de ello se han generado lo que son las manifestaciones, las huelgas, como la actual última, ¿no? Que se viene dando en la toma de Lima por el gobierno de Dina Boluarte. Pero ¿cuáles son los cambios? Que en gobiernos anteriores, por un principio de democracia, se generaban estas famosas mesas de diálogo en los cuales se llegaban a acuerdos, tal vez no en su totalidad, ¿no? Al 100%, pero sí algunas en las cuales se llegaba a beneficiar a la clase trabajadora, a la clase proletaria, a la clase que se encuentra en el último peldaño de esta gran brecha. Pero eso sí es bien se generaba antes, ahora no. Hemos pasado de un gobierno, entre comillas, democrático, en una situación actual de autoritarismo, ¿no? Lo cual genera este gran cambio. Ahora, como última pregunta, tenemos, muy por el contrario, ¿cuáles han sido las permanencias que hemos identificado en cuanto al trabajo en nuestro ensayo, pero a la actualidad? Y acá encontramos mucho de lo que vemos actualmente y también de lo que ha pasado en gobiernos anteriores, ¿no? Como por ejemplo el tema de lo que es la inestabilidad política que ha sido tocado por mi compañero al inicio de esta ponencia. Esta inestabilidad política se viene generando de todos los gobiernos anteriores y ha tomado mayor fuerza, pero en una situación negativa, en estos últimos gobiernos. Esta inestabilidad nos ha llevado a un tema también de inestabilidad social económica, que también se vino generando en gobiernos anteriores, pero con mucha más agudeza en estos últimos, generando un tema de problema mayor al tema económico de la clase CD, que en su mayoría son trabajadores que tienen un tema de lucha, de trabajo, por un tema de un sueldo justo, por las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Otro punto importante es el tema de la brecha que encontramos entre los ricos y los pobres. Ya no hay una clase media, lo cual se generaba en anteriores gobiernos. Entonces, esto se ha vuelto ya a una situación de un etos vivido que nosotros mantenemos de poder normalizar el tema de llegar a entender que los ricos van a seguir siendo ricos y nosotros pobres con una situación de mantener el tema de corrupción que se ha dado antes y se sigue dando ahora. Y por último, lo que ya hemos comentado también, el tema de las leyes en cuanto a los gobiernos con situaciones de favoritismo, en cuanto a de dinero de dudoso proceder, en una situación de pagar favores políticos que simplemente favorecen a unos cuantos y muy por el contrario perjudican a la mayoría de peruanos, ¿no? Generando inestabilidad, generando estas brechas, lo cual nos lleva a nosotros a generarnos la siguiente pregunta. ¿Cuánto más? ¿Cuántos gobiernos más continuarán manteniendo un discurso bonito, de boca para afuera, pero destruyéndonos en el interior y a millones de millones? ¿Seguiremos sufriendo esto? ¿Y qué haremos para no continuar con esta situación? Somos el grupo 7. Agradecemos su atención. Gracias. Gracias, maestra.